Bien. Un tema que ha llamado mucho la atención y que quizás está pasando medio colado es el alza en el número de contagios nuevamente con COVID. El doctor Cuadrado está con nosotros. Doctor, gusto saludarlo. Gracias por estar con Eduardo, nosotros. Felipe, gusto estar con ustedes acá. Oiga, tenemos que alertarnos, tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es la sensación con la que tenemos que estar respecto a esto que podríamos llamar un rebrote? Tenemos que estar preparados. Estamos en un momento en el cual nos vamos acercando al otoño, al invierno, un momento donde todos los años tenemos un incremento de los virus respiratorios, la influenza, parainfluenza y también el COVID-19. Y por eso es tan importante de que aprovechemos este momento en el cual todavía no tenemos un alza importante de casos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder avanzar con la vacunación tanto de la influenza, que comienza la próxima semana, a partir del próximo lunes, y además la vacunación bivalente contra el COVID-19. Por eso nosotros, si me permites, Adelante, por favor. hemos estado desde estos días lanzando nuestra campaña Ya es tiempo, vacúnate hoy con bivalente. La bivalente es la vacuna contra el COVID-19 que incorpora Omicron y además el virus que Y ya la nos cepa habíamos original, vacunado. ¿no? Exactamente, la cepa original y además Omicron, que son las formas del virus que están circulando hoy. Así como ayer apareció en circulación nacional en Publimetro, también estuvimos en el Festival de Viña, también con esta campaña Ya es tiempo para que se pongan su vacuna bivalente. ¿Y a quién estamos llamando? A todas las personas de 50 años o más, ¿sí? Ya me vacuné. Muy bien, excelente, Felipe. Sí. A todas las personas que si bien tienen menos de 50 años, tienen alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, asma, ¿sí? Algún cáncer, etc. Y además a algunos grupos especiales, trabajadores de salud, trabajadores de la educación, transportistas y trabajadores esenciales. Todos esos grupos son los que estamos llamando a vacunarse, así que nos están viendo hoy. Se pueden preguntar, ¿dónde me puedo vacunar? Esa era la ¿Sí? pregunta que tenía. Tenemos cerca de 1000 puntos de vacunación a lo largo del país, ¿sí? Estos puntos de vacunación los pueden encontrar en mevacuno.cl y en la página web del Ministerio de Salud. Mevacuno.cl y en la página del del Ministerio de Salud. Y perdón que lo interrumpa, subsecretario, porque hay varias cosas a propósito de eso. Porque los lugares de vacunación al inicio del proceso cambiaron. Han cambiado, Y cambiaron exactamente. lamentablemente porque cada vez es menos la cantidad de gente que se va a vacunar. Entonces se tendió a reducir, por ejemplo. Se van concentrando los Claro, puntos de entonces es bien vacunación. importante eso porque de repente en la primera o la segunda dosis fuiste a un lugar y ahora Claro. ya no es un lugar de vacunación. Exactamente, eso es Y a muy propósito importante, de lo Felipe. mismo, subsecretario, ¿cómo toma usted las críticas que hizo la ex subsecretaria Paula Daza respecto a este proceso de vacunación y particularmente respecto a la poca afluencia de gente a ir a vacunarse? Yo creo que es muy importante que todos los actores, incluidos ex autoridades, las actuales autoridades, alcaldes, alcaldesas, nos sumemos a este llamado, ¿no? Acá lo que tenemos que poner en el centro es cómo podemos ayudar a que las personas acudan a vacunarse. Evidentemente, después de 3 años de pandemia, donde también las cifras son mucho más bajas, ¿no? O sea, hoy día estamos hablando de que en torno al 5% de las camas UCI son ocupadas por pacientes con COVID-19. Y Llegamos a depresión, momentos claro. que teníamos 70, 75% de las camas UCI. Ustedes recordarán, el 2020, 2021, tuvimos más de 100, 150 personas fallecidas al día, ¿no? Eso son cifras que son muy distintas a las de hoy. Pero el que hoy día estemos en una situación más segura no nos debe hacer bajar la guardia, sino todo lo contrario. Estamos en el momento perfecto para poder avanzar con mayor protección, especialmente en los grupos de riesgo. Por lo tanto, yo le agradezco tanto a la doctora Daza como a otros actores que están ayudándonos a invitar a vacunar, porque tenemos que seguir avanzando con respecto a la vacunación, particularmente en los grupos de más riesgo. Las personas de 60 años más, especialmente los quiero invitar a vacunarse, porque es muy, pero muy importante que lleguemos al invierno con altos niveles de Y cobertura. a propósito de lo mismo, subsecretario, si no me equivoco, corríjame por favor, fue en enero, segunda quincena de enero, principio de febrero, que se dio la posibilidad de rebajar la edad para las personas que se vacunen. Hasta los yo tengo, 50, Yo tengo 52 y me acuerdo porque partí un día lunes y fui un día martes a vacunarme. ¿Existe la posibilidad, se está evaluando y cuándo se define la posibilidad de reducir aún más la edad para las personas que se puedan vacunar independiente de las enfermedades de base? Bueno, por ahora no hay ningún país del mundo que esté haciendo una vacunación con Eso el equivalente a una quinta Sí. dosis o bivalente a grupos que sean más reducidos. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que las personas más jóvenes y sin enfermedades de base, con las 4 dosis que ya tenemos administradas, hay algunos que todavía no las tienen, así que también es importante que vayan a ponerse su 4ª dosis quienes no la han tenido. Esas personas tienen un alto nivel de protección. En cambio, las personas que tienen un riesgo mayor,
sobre todo los mayores de 60, pero también entre 50 y 60 también se incrementa el riesgo. A esos grupos nosotros estamos reforzando con la vacuna bivalente, ¿no? Sí. Por lo tanto, por ahora no hay planes de seguir bajando en la edad, sino que más bien fortalecer y focalizar en el Es que grupo se de lo más pregunto riesgo. porque con la cuarta dosis o la de refuerzo, como se llamó, primero o segunda de refuerzo, pero para no enredar, Sí. son 6 meses que se supone que eso dura porque son Eso- vacunas de emergencia. Entonces, yo calculaba, yo tengo 52 años, Ya. me vacuné en mayo, Ajá. en noviembre ya se cumplieron los 6 meses. Entonces, justo 2 meses después pude vacunarme, pero hay gente menor que ya los 6 meses pasaron hace rato, porque es vacuna de Yo emergencia. Por eso. te agradezco mucho la pregunta, Felipe, porque esto yo creo que es algo que hay que aclarar, ¿no? Lo primero es que hay que decir que lo que sabemos de estas vacunas va cambiando en el tiempo. El cuánto tiempo nos van a proteger es algo que vamos conociendo en el tiempo porque recién estamos observando por primera vez grupos de personas que están vacunadas con el COVID-19. Lo primero que les quiero decir es que cuando las personas que tienen solo 2 dosis, o sea, el esquema primario, la caída de la inmunidad ocurre relativamente rápido. O sea, a los 3 o 4 meses esas personas ya tienen una caída brusca de la protección. Las personas que se pusieron un refuerzo, ¿sí? O sea, su tercera dosis, ¿sí? Esas personas tenían una protección muy buena hasta los 6 meses y después comenzaba a bajar. Las personas que se han colocado una cuarta dosis, lo que nosotros hemos observado en los datos de seguimiento es que a los 10 y hasta los 12 meses todavía tienen un alto nivel de protección. Ahora, Sí. esa info no es masiva. No es subsecretario. masiva porque además es una información que es algo que estamos investigando en tiempo real, ¿no? Por lo tanto, por eso también yo quiero hacer este énfasis, ¿no? ¿A quiénes es muy importante la vacunación bivalente? A las personas de más riesgo, ¿sí? O sea, estamos hablando de personas de 50 años más, personas con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque son personas que, si bien tienen protección con las 4 dosis que tienen, o sea, no es que no estén protegidos, ¿sí? Claro. O sea, tienen un nivel de protección, son personas que, dado debido que tienen un mayor riesgo de poder terminar hospitalizados o tener un cuadro grave, queremos incrementar aún más la protección. Y ese es el sentido de la vacuna bivalente, pero no es en ningún caso que las personas que tienen 4 dosis están desprotegidas después de un año. Eso no es así, tienen altos niveles de protección todavía contra la hospitalización y contra el morir por COVID-19. Que quede entonces súper claro, personas sobre 50 años que tengan alguna enfermedad de base son grupos de riesgo y se está haciendo esta invitación para que tengan esta vacuna bivalente que nos está Así contando es. el subsecretario. Pero también podemos nosotros actuar preventivamente. Así es. Estamos de vuelta a Así clase, es. el transporte público vuelve a estar Se terminaron con más las gente, vacaciones. volvemos a la pega, se acabaron las vacaciones, podemos estar en lugares más, bueno, tenemos la posibilidad de ir a conciertos, recitales, está la posibilidad de estar más rodeado de personas. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la ciudadanía para protegerse, cuidarse? Porque no basta con la vacuna, también supuesto. podemos actuar preventivamente. Así es, Eduardo. La vacuna es uno de los pilares de protección, pero tenemos una serie de otros pilares y capas que nos ayudan a protegernos. Lo primero es algo que yo espero que haya sido comprendido y internalizado por la ciudadanía, que es que cuando tenemos síntomas respiratorios, ese síntoma respiratorio puede ser por cualquier enfermedad, puede ser un resfrío, puede ser gripe, puede ser COVID, ¿no? Tenemos que cuidar al resto, ¿sí? ¿Y qué significa cuidar al resto? Primero, testearse, ¿sí? O sea, hacerse un test de antígeno o una prueba de PCR para descartar que no tenga COVID-19. Utilizar mascarillas si estoy con síntomas, ¿sí? Porque con eso evito el riesgo de poder exponer a otras personas. Y ¿sí? ojo, perdón, no solamente síntomas que uno puede asociar a COVID, sino que a cualquier enfermedad. Cualquier síntoma respiratorio. Un Porque la verdad resfrío, es gripe. imposible. También quiero decirles, la mayor parte de los casos de COVID hoy día se parecen mucho a un resfriado, porque cuando ya tenemos personas con 4 dosis de vacuna, muchos de los casos, de hecho la gran mayoría, son casos más bien leves, ¿no? Entonces una persona puede decir, estoy con un poquito de tos, un poco de moco, pero no me siento tan terrible como dicen que es el COVID. Bueno, eso igual podría ser COVID-19 y por eso es tan importante el tomar la precaución Igual, de perdón. testearse y ocupar mascarilla. Hay poco testeo. ¿Verdad? Y el testeo ha ido variando, ¿no? Porque el testeo antes estaba basado en PCR, donde uno iba al lugar donde le van a hacer un test, pero el problema que tiene eso es que, bueno, uno tiene que ir a un lugar, etcétera, toma varias horas el que esté listo una prueba de PCR. Tiene un costo. Y hoy día tiene un costo. Hoy día nos hemos movido a pruebas de antígeno, incluso pruebas de antígeno que se pueden aplicar directamente en el domicilio. Nosotros desde el año pasado implementamos una política vía Senabast que se llama el antígeno en 3 pasos, que permite acceder al test de antígeno en prácticamente todas las farmacias del país a solo 3.000 pesos, que significa un 80% de reducción del precio de lo que eran el precio de los test de antígeno antes, ¿no? Eso ha permitido masificar el test de antígeno y por eso muchas personas se están testeando directamente en la casa, ¿no? Y es tan Además, es tan efectivo, sí.
absolutamente. El testeo de antígeno tiene la misma capacidad para detectar un caso positivo en las personas que son sintomáticas. ¿Sí? ¿Cómo se hace ese test? Claro, lo primero es ir a comprarlo, ¿sí? Todas las farmacias en convenio que tenemos en el país mediante Senamás, donde tenemos varias de las grandes cadenas que están en convenio, donde ustedes van a poder encontrar el símbolo antígeno en 3 pasos. Al comprarlo por menos de 3.000 pesos, ese es parte del convenio Senamás, se les va a entregar una caja con el test que va a tener un código QR. Ese código QR trae todas las instrucciones de cómo se aplica, con incluso videos e instrucciones. Dentro de la caja también vienen instrucciones. Y hay un kit que básicamente hay una tórula que se utiliza por la vía nasal, ¿sí? Donde es muy parecido a lo que nos hacen con la PCR, pero no tan profundo, es ¿no? exactamente una tórula más corta, que menos por ende invasivo. es más fácil de aplicársela Sí, a uno porque es mismo. bien incómodo ¿sí? la otra. Y trae un líquido donde uno pone esa tórula y con una gotita después se aparecen 2 líneas si es que yo estoy positivo o no. Es importante que con el antígeno en 3 pasos, también podemos acceder eventualmente a una licencia de aislamiento si llegamos a necesitarlo, ¿sí? O sea, todo eso está integrado dentro de las instrucciones que vienen en el código QR para orientar a las personas qué hacer si son positivos, si son negativos, ¿no? Entonces, quiero volver a tu pregunta, ¿no? Ocupar mascarilla, ¿sí? Si estoy con síntomas respiratorios, el tener que testearse, ¿sí? El uso de mascarilla en aglomeraciones, y particularmente nosotros recomendamos el uso de mascarilla en estos momentos en el que el transporte público vuelve a estar muy aglomerado, ¿sí? No es una obligación ocupar la mascarilla, no es obligatorio, pero sí es una recomendación que nosotros hacemos, particularmente a los grupos de más riesgo, porque a medida que nos vayamos acercando al invierno vamos a tener más virus respiratorios, ¿no? O sea, va a haber en el metro, en la micro, más gente que va a estar tosiendo y que va a tener influenza, va a tener un rinovirus y va a tener COVID-19. Todas esas enfermedades, todos esos virus respiratorios también se previenen sus contagios gracias al uso de la mascarilla. Por lo tanto, mascarilla, lavado de manos, el testearse oportunamente, el aislamiento si estoy con el COVID-19 y el uso de mascarilla en contextos de aglomeración, como también si estoy con síntomas respiratorios, son todas medidas universales que ustedes en sus casas conocen. Estuvimos 2 años implementándolas y hoy día podemos seguir cuidándonos sin tener que tener restricciones. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Hacerle otra pregunta, porque también en esta época muchos nos empezamos a vacunar contra la influenza. Así es. ¿Hay que tener una ventana de tiempo entre una y otra? ¿Cómo podemos funcionar ahí? Te agradezco mucho la pregunta, porque nosotros ya, igual que muchos otros países desde el año pasado, ya hicimos una coadministración, que significa que en un brazo me pongo la vacuna del COVID-19 y en el otro la vacuna influenza. El aplicar las 2 juntas no incrementa la probabilidad de efectos adversos. Son vacunas que se pueden administrar juntas y que permiten entonces también facilitar el acceso, ¿no? O sea, yo voy porque soy grupo de riesgo para vacunarme contra la influenza y además me aprovecho de vacunar contra el bivalente. Por lo tanto, desde la próxima semana que vamos a lanzar nuestra campaña de vacunación influenza junto con la vacuna bivalente COVID-19, vamos a tener también un reimpulso en lo comunicacional, en los puntos donde vamos a estar ofreciendo la vacuna, y va a ser una gran oportunidad para que quienes nos están viendo y que aún no se han puesto su vacuna puedan acudir a hacerlo. Subsecretario, a propósito de las proyecciones que aquí recién veíamos en el cuadro del nivel de contagios, que tuvo un alza en enero, tuvo una pequeña bajada y ha ido subiendo a medida que avanza febrero, ¿cuál es la evaluación que hace la autoridad respecto a todo lo que estamos hablando en este rato? Que pareciera que para muchas personas el COVID, como se dejó de exigir la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pareciera que el COVID se terminó y no está ni cerca de eso. ¿De qué manera se piensa volver a incentivar a las personas, primero el autocuidado, como dice Eduardo, segundo, si tú tienes algún síntoma, ocupar mascarilla, si tienes algún síntoma, hacerte un antígeno, pero lo más importante, ir a vacunarse, porque si uno ve, por ejemplo, de la 3ª semana de febrero a la 4ª semana de febrero hay una alza significativa de contagio. Bueno, yo creo que es muy importante también lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? El rol también de los medios de comunicación de ayudarnos a llevar este mensaje como ustedes nos están ayudando el día de hoy, porque es muy importante decir que el COVID no va a desaparecer, ¿sí? O sea, este es un virus que está con nosotros y va a seguir con nosotros, por lo tanto nunca vamos a tener 0 casos, ¿sí? Y lo que nos interesa es que los casos que tengamos sean ojalá los menos posibles, pero sobre todo que podamos reducir los casos graves, los casos que terminan en el hospital, en la UCI, ¿no?
Y en ese sentido estamos en una situación muy favorable, ¿sí? O sea, como les decía antes, en torno al 5% de todos los casos de los hospitales que tienen en las UCI son por COVID-19 versus lo que teníamos durante momentos anteriores a la pandemia, donde llegamos a más de 70% de ocupación UCI, ¿no? Eso no significa que se acabó el riesgo, ¿sí? Exacto. El riesgo sigue existiendo y por eso es tan importante que nos preparemos para que evitemos situaciones como las que ya vivimos, ¿no? Nosotros queremos tener un invierno en el cual no tengamos que lamentar una gran cantidad de casos que terminen hospitalizados, y para eso es que nos estamos preparando, estamos entregando la información a la ciudadanía, estamos incrementando los puntos de vacunación en todo el país, y ahora también toca a quienes nos están escuchando que también pongan de su parte. Nosotros sabemos que después de 3 años de pandemia la gente está cansada, ¿sí? Está cansada de esto del COVID, le gustaría que ojalá el COVID se hubiera acabado, ¿no? Y yo les quiero decir que estamos en una mucho mejor situación. Eso nos permite estar gozando de libertades, de poder volver a encontrarnos, ¿no? De no tener que estar con cosas obligatorias. Pero es una oportunidad también para seguir cuidándonos con responsabilidad, porque de esa forma vamos a evitar poder estar en situaciones tan dramáticas como las que tuvimos durante el año 2020 y 2021. Subsecretario, yo me recuerdo que debe haber sido en el mes de enero que a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, se le preguntó en un punto de prensa a propósito de el alza sostenida de los contagios, la posibilidad de revertir la decisión de que no fuera obligatorio el uso de la mascarilla en lugares públicos. Y bueno, finalmente no ocurrió. En fin, ella dio una explicación muy, digamos, muy políticamente correcta, pero mi pregunta apunta: ¿el gobierno o la autoridad evalúa el nivel de contagio? ¿Evalúa qué tanto las personas se están vacunando, sobre todo con la vacuna bivalente? ¿Cuáles son, digamos, los elementos a considerar a la posibilidad de que la autoridad diga, ¿saben qué? En los lugares públicos nuevamente es obligatorio el uso de la mascarilla? ¿Cuáles son los elementos a considerar? Sí, absolutamente. Lo primero es decirles que nosotros como autoridad sanitaria y también con nuestro Consejo Asesor Externo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que es nuestra institucionalidad que tenemos para estar constantemente monitoreando la pandemia, nosotros todas las semanas evaluamos la situación epidemiológica y evaluamos la necesidad de hacer modificaciones a las políticas implementadas. Nosotros hoy día nos encontramos en una situación de bajo riesgo epidemiológico, y eso se constata en que los niveles de contagio son bajos en comparación a lo que hemos tenido en otros momentos de la pandemia, que tenemos una muy baja utilización de camas UCI, muy pocos pacientes llegando a las urgencias por COVID-19 y una baja cantidad de casos fallecidos. Y además tenemos una población que tiene altos niveles de protección de la vacunación, porque tenemos más de un 80% de la población adulta con 4 dosis, ¿sí? Y ya tenemos avances importantes con la vacunación bivalente. Ahora, eso no significa que nunca uno pueda eventualmente evaluar una condición como la que tú dices, ¿no? O sea, si es que más acercado al invierno uno ve que tenemos una situación de más riesgo. Si, por ejemplo, aparece una nueva variante distinta a las que tenemos circulando y eso hace que las condiciones de riesgo para la población cambien, sin duda las medidas sanitarias se adaptan, ¿no? Pero lo que podemos decir con mucha tranquilidad es que desde más o menos mayo, junio del año pasado hasta la fecha, hemos tenido más bien una situación bastante estable en términos de la situación epidemiológica, que durante el invierno fue un poquito peor, pero después del invierno empezó a mejorar. Fue un año mucho más benigno en términos del COVID el 2022 versus el 2021, ¿no? Y esas tendencias son tendencias que hasta ahora no hay ningún indicio de que estén cambiando, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener, como siempre, son alzas y bajas, sí, en un cierto rango, pero mientras eso no signifique un incremento sustantivo del riesgo de las personas, no hay razón para volver a una mascarilla obligatoria o alguna de esas medidas restrictivas. El sistema hospitalario tampoco colapse, como Así fue en es. su momento. Subsecretario, Cristóbal Cuadrado, el subsecretario de Salud, que nos acompaña el día de hoy. A modo de redondeo, nuevamente, para la gente que se viene sumando, ¿quiénes son las personas, los grupos etarios que están llamados a esta vacunación bivalente ahora ya? Ahora ya estamos invitando a vacunarse en los más de 1000 puntos de vacunación a lo largo del país a todas las personas que tienen 50 años o más, ¿sí? Además de todas las personas que tienen entre 12 y 49 años, ¿sí? Y que tienen alguna enfermedad crónica, cualquier enfermedad crónica, ¿sí? Porque casi todas las enfermedades crónicas confieren un riesgo adicional de enfermedad gravemente. Además, personal de salud, personal de la educación, personal del transporte y varios sectores que se consideran esenciales como bomberos, Fuerzas Armadas, Carabineros, entre otros grupos que nosotros estamos yendo a vacunar dirigidamente. Por lo tanto,
quienes nos están escuchando, que pertenecen a esos grupos, ya es tiempo de vacunarse con su vacuna bivalente. Y sigue siendo gratuita. Así es. Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud, que nos acompaña el día de hoy acá. Les buenos días a todos. Muchas gracias, subsecretario, por venir. Es una información útil que queremos que a usted también le sirva. Gracias, que tenga muy Gracias, buena Gracias, subsecretario. Eduardo Felipe. Un gusto estar con Esté usted. muy bien. Rafa